Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. Soy Daniela Borja Caecín y hoy conversamos con Servio Pachar. Para mí, Servio es un visionario. En todo lo que pone las manos encuentra una solución permacultural sorprendente y poco común. Así que es un privilegio acercar su sencillez y genialidad a nuestra comunidad de Radio Semilla. La parte central de esta entrevista está dedicada al cultivo agroecológico de uno de los alimentos más consumidos en el mundo y con mayor uso de agrotóxicos, obviamente, el arroz. Aún si no cultivas arroz, la experimentación de Servio nos da claves de cómo pensar la producción de manera holística y sistémica y qué podemos proponer a nuestros productores de arroz que lleven a la práctica. Antes y después de hablar sobre el arroz, Servio nos regala varias joyas de su experiencia de vida que yo recomiendo no perderse. Antes de comenzar, agradecemos de corazón a todas las personas que mantienen su membresía activa y que nos permiten seguir con este podcast. Tenemos nuevos beneficios para miembros. Uno de ellos es un 15% de descuento en la suscripción anual de la revista Terra Incógnita, Ecuador Terra Incógnita. Es un beneficio del cual estoy muy agradecida y muy contenta de que se extienda a nuestra comunidad de miembros, porque quienes no la conocen todavía es una revista icónica en Ecuador, trata temas sobre ecología, permacultura y muchos de los guardianes han escrito artículos para la revista, así que es una delicia poder recibir esta revista en casa cada 2 meses. Y bueno, sin más noticias previas, espero que se deleiten con esta entrevista tanto como yo. Y ahora sí, comencemos. Servio Pachar, qué gusto tenerte en Radio Semilla. Muchas gracias por recibirnos en tu finca. ¿Cómo estás hoy? Bueno, en primer lugar debería agradecerle a ustedes, ¿no?, por la entrevista y todo. Yo como siempre muy bien. Gracias a Dios, pues, y a la naturaleza, desde luego. Y es un placer, ¿no? Es un gusto, pues, que vengan a tener este conversatorio con ustedes. Yo no creo que sea una entrevista, más bien es un conversatorio de toda esta trayectoria, de todo este caminar diario, ¿no? De todo campesino y en especial montubio, ¿no? De acá de Manabí. Aunque tengo raíces de muchas partes del mundo, pero me siento montubio y me identifico como un montubio manabita. Uh-huh. ¿Nos quieres contar dónde naciste exactamente? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, yo nací aquí justamente en esta finca. En ese entonces, pues bueno, era muy difícil salir a la ciudad, a un hospital, todas esas cosas, ¿no? Entonces mi madre, pues, me tuvo acá con las famosas comadronas que llamamos aquí, que se le llamaba hasta hace poco. Y así, ¿no? Era todas las personas, mis amigos, pues ellos nacieron en sus casas, ¿no? Con las famosas comadronas, ninguno fue al hospital. Claro. Por eso, pues, ninguno de nosotros tenemos vacuna, nada de esas cosas. Ajá, ¿cuántos hermanos eran? 4. Y perdón que te interrumpa, ¿de dónde viene tu apellido? ¿Tu papá era manabita también? No, mi papá no era manabita, no es manabita, para nada, pero le gustó Manabí y se quedó viviendo acá. Entonces, mi papá, mi bisabuelo, él vino de Arabia Saudita. Mi abuelo, mi bisabuelo vino a Loja. En Loja se casó mi abuelo y ahí tuvo a mi papá en Loja. Entonces mi papá es lojano. Pero por tema de estudio, en Loja no había universidades y emigraron a Quito, ¿no? Solo se quedaron con las haciendas que tenían en La Toma y parte de Vilcabamba. Por ahí esa zona era de ellos, en realidad, de mis 2 abuelos. Y yo, pues bueno, como digo, yo me crié aquí en esta comuna, se llama San Miguel de Sarampión, pero más la conocen como Sarampión, porque el primer habitante de esta comuna fue mi bisabuelo, de parte de mi madre en este caso. Aquí no había comunidad y él vino y se asentó. Sí, se asentó, porque ellos eran, en esa época, estamos hablando de 1870, por ahí 80, de 17 años, 14 años, que el único fuente de ingreso económico era cosechar caucho y recoger la famosa tagua, ¿no?, que tenía un gran valor comercial en esa época. ¿Era un bosque? Era un bosque, justamente era un bosque. Ellos vinieron a recolectar acá la tagua y a cosechar caucho, porque era un bosque de caucho, de montaña. Qué impresionante. Y esto pregunto porque hoy por hoy Manabí, ya nos contarás poco a poco, pero es una zona costera de Ecuador para quienes no conocen y está en un proceso de desertificación, ¿verdad? Sí, así es. Y ya nos contarás más adelante, pero para que puedan tener el contexto de cómo ha cambiado el paisaje y cómo estamos ahora, ¿no?
Qué impresionante. Claro. Perdón que te haya cortado. Historias, pues me encantaba. Yo me crié con mi madre y mi abuela. Entonces, pues, era una señora pues de 98 años que todavía estaba muy pilas ahí, hebrando pues en su aguja el hilo en su aguja, ¿no? Uh-huh. Entonces podía ver muy bien y todo hasta esa edad. Y ella fue la que me transmitió pues muchísimos conocimientos, muchísimas experiencias de ella. Y me contó toda su historia, ¿no? De su padre, de su abuelo, cómo era la vida acá en Manabí en esa época, ¿no? Uh-huh. Imagínate, mi abuela nació en 1903, un 7 de julio. Pero ella era la número 17 de todos sus hermanos. ¡Wow! Entonces, y ella era la antepenúltima. Y su hermano mayor, imagínate, había nacido, era ya 20 años mayor que ella. Claro. Y ellos, de acuerdo a la historia que nos contaba mi abuela, que su padre, ellos eran oriundos de Rocafuerte, se vino a estas tierras con su madre en ese entonces, jóvenes, muy jovencitos, porque aquí había como mucha cacería, mucha pesca, y era como un boom, y tierras que no tenían dueño, y ellos cosechaban el caucho, como digo, y se iban por el río, ¿no? Era su medio de transporte, el único medio de transporte que llegaban hasta la ciudad, una comunidad que se llama Barquero. Esta comunidad pues queda en el estuario del río Chone, pasando Tosagua, que está como 2 días más o menos desde acá. Y ahí entregaban o vendían sus productos, ¿no? Que era la tagua, uno de los productos estrella, y el caucho, como digo. Ajá, y la tagua la vendían en semilla dura como para artesanía. Sí, en semilla, porque no era para artesanía en ese entonces, porque acuérdate que no había petróleo. Claro. Entonces en esa época pues eran para hacer botones. En los mejores ternos, Casimir, era eso, el botón de tagua. Claro, que se conoce como el marfil vegetal también. Exactamente. ¿No? Es muy preciado. Hoy por hoy se utiliza solo la tagua para artesanía, ¿no? No se utiliza para los ternos así de lujo, de esas cosas. Qué locura. Entonces, bueno, y en esas épocas, pues acá, ellos procrearon también, pues, 14 hijos, mi abuela, con mi abuelo. Y de estos, pues, se criaron acá. Entonces, en todas estas tierras, en todas estas extensiones que ellos cogieron, porque eran tierras libres, y aquí tuvieron todos sus hijos, y aquí nuestros padres tuvieron también a nosotros acá. Y yo, pues, que también vivo ahora acá, ¿no? Me he quedado, es decir, decidí quedarme acá. Después pues de que regresé de la universidad, de todas estas cuestiones. ¿A dónde fuiste a estudiar? Yo fui a estudiar a Puerto Viejo. Bueno, inicialmente hice un semestre en Cuenca, cuando la Unión Soviética era la UR. Yeah. Y mi padre ha sido socialista, ¿no? Entonces, él en sus épocas. Entonces, mira, te he conseguido una beca para que vayas a estudiar política, así, pero con una beca de la UR. Después de 6 meses que estaba en Cuenca, la Unión Soviética pues desaparece. Entonces me quedé sin fondo, me quedé sin beca. Entonces y eso hace que retorne acá otra vez a Manabí y estudie en Puerto Viejo, ¿no? Porque ahí sí tenía acceso. ¿Y qué estudiaste? Yo estudié agrícola inicialmente, pero luego obtuve el título de ingeniero zootecnista. ¿Por qué? Porque dije, bueno, no quiero aprender solamente de agricultura, también quiero aprender de ganadería. Entonces y un mix. Un ingeniero zootecnista es como aquella persona que sabe de agricultura y sabe de ganadería, que eso es lo que yo quería en realidad, ambas cosas. Y posteriormente, pues bueno, me gradué, gracias a Dios también, y empecé mi vida laboral pues en lo que es el tema de las camaroneras. Mi primer trabajo pues fue administrador de las camaroneras Mar Grande en Bahía, donde hicimos pues la primera producción de camarón orgánico del mundo. ¿En serio? Eso sí, y eso fue en 1996, 97. Ahí conocí a Nicola Mer y a Darío Proaño, justamente porque ellos también estaban interesados de involucrarse en este proyecto con el gerente de la empresa. Y así es como nos conocimos con ellos, por ejemplo, y empezamos y tenemos una gran amistad ahí, pues que nos une desde ese entonces, ¿no? Ajá, Nicole y Darío también son guardianes de la red y han mantenido una finca hermosa desde 1989, me parece, cerca de Jama, que se llama Río Muchacho, pueden ver en las redes también. Paréntesis, y esto de la camaronera fue una iniciativa de esta empresa que sí quería producción orgánica, ¿o fue más bien tu guía hacia esa producción?
Bueno, el dueño de la empresa pues también le interesaba muchísimo este tema de la producción orgánica porque estaban gastando muchísimos insumos aplicando al camarón, Claro. como hoy por hoy se utilizan muchísimos insumos. Claro. Entonces, habiendo muchas alternativas que no contaminan las aguas y que van a sacar un camarón de mejor calidad y de que los precios son mucho mejor que el otro camarón convencional, entonces pues también se motivó muchísimo y empezamos con ese proyecto, ¿no? Y fue un éxito, pero después de todo fenómeno, el niño, por ejemplo, se vino el fenómeno del niño posteriormente, 97, 98, que llovió 24 meses, acuérdate de eso, acá en la costa. Entonces fue una locura. Se rompían los muros de las piscinas, ya el agua de todo el estuario no era agua salada, sino que era un agua dulce. Entonces se empezó a producir en las piscinas, por ejemplo, muchísimas plantas acuáticas de agua dulce, de pantano. Entonces se nos complicó muchísimo el tema de cómo controlar todas estas hierbas o malezas que nacieron, que se reproducieron de una forma alarmante en todas las piscinas. Y eso pues hizo de que encima de eso el mar entró muchísimo, se iban las piscinas, se rompían los muros, y por otro lado tuvimos la llegada de la famosa mancha blanca, que fue esta enfermedad pues que se dio en Asia hacía 18 años antes, que nunca pensamos que llegaba acá a América, y que cuando llegó pues nos dio una gran sorpresa, ¿no? Entonces que como es un virus, todos sabemos que era un virus que mataba al camarón, ¿no? Así empezó la mortandad y todo, y eso fue la caída del boom camaronero en ese entonces, y que dejó a muchos... En general también, para las camaroneras convencionales. Sí, convencionales y orgánicas, sí, por el tema de las aguas. Todas las aguas se contaminaron, no había un lugar que no estuviera las aguas contaminadas. En todo lo que es, digamos, acá Ecuador, en este caso, si hablamos específicamente Ecuador, Colombia, Brasil, entonces fuimos sumamente afectados, pero inicialmente empezó con Ecuador porque estamos en la línea equinoccial. Yeah. Entonces, bueno, estas cosas hicieron pues que se cerraran las empresas. Fue el último sobreviviente de esa empresa. Entonces, y regreso acá a mi finca y dije, no, yo sé muchas cosas, pues yo voy a hacer otras cosas, ¿no? Y empecé a vender, por ejemplo, después de la mancha blanca, insumos como alimento para vacas, como bloques mineralizados, todas esas cosas que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, era como una solución a ese grave problema que le había dejado justamente el fenómeno del niño, porque había una descalcificación en las vacas. Ah. El problema grave que tuvieron las vacas, que todos los cuernos se le caían a las pobres vacas por la erosión y por el exceso de agua, no había minerales en el pasto. En los pastos. Qué impresionante. ¿Cuánto afectó? Entonces eso afectó increíble. Entonces eso fue una cosa muy crítica por el sector ganadero. Hoy por hoy pues la gente ya tiene esos amargos recuerdos de la ganadería, ¿no? Oye, pero sabíamos también que tu papá se oponía a que vengas a trabajar acá de vuelta a la finca. ¿Por qué? Sí, bueno, mi papá pues él siempre ha sido, bueno, fue profesor de colegio, supervisor de educación, profesor de universidad en Puerto Viejo, y él siempre estaba como, bueno, en la finca hay mosquitos, en la finca hay culebras, en la finca hay insectos, y tú necesitas trabajar acá, en un lugar como yo, que he sido profesor y que estoy como más relajado y que tengo un sueldo fijo, ¿no? Y nunca me olvido de que él le llega, mira, ya te conseguí, me dice, trabajo con nombramiento y todo, solo dame tu carpeta para que seas profesor de un colegio. Y yo le digo, pero papá, yo no, en ningún momento le he dicho que yo quiero ser profesor de ningún colegio. Entonces eso fue como... Entonces, y él era súper enojado, que le había despreciado su trabajo. Él es el puesto que él me había dicho, era para mí. Porque yo le dije, no quiero ser profesor de colegio, yo quiero hacer lo que a mí me gusta, quiero ser acá, no quiero estar atado allá. Y si algún día sí, a la universidad sí quiero dar clase un tiempo, tal vez, pero no siempre. Y ya, pues yo regresé acá, producir mi tierra, porque tenía mis tierras acá, y empecé a hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, dije, bueno, la gente está consumiendo bastante azúcar, le voy a hacer panela, le voy a hacer azúcar orgánica, azúcar morena. Y empecé a producir, ¿no?, estas cosas. Empecé a hacer chocolates artesanales,
a vender chocolate artesanal. Y así fui subiendo, entregando en los comisariatos, por ejemplo, Panela, en Manta, que es un buen mercado. Y en esa época ya había todo el uso de agrotóxicos. Sí, ¿verdad? ¿De exactamente. dónde sale tu pasión por la producción orgánica cuando todo tu entorno estaba ya contaminado? Bueno, quizás no todo, te cuento, no todo ese entorno, porque, como te dije, yo me crié con mi abuela y mi madre, y ella me enseñó cómo manejar los suelos, cómo hacer rotaciones de cultivo, cómo trabajar en la tierra, Uh-huh. porque en esa época, claro, teníamos muchísima tierra, y era como 2 años cortábamos un poco el bosque, sembrábamos de 2 a 3 años en ese mismo lugar. Luego que veíamos que el suelo se volvía un poco pobre, solo dejábamos descansar, que eso se hiciera otra vez un matorral ahí, otro bosquecito, y cortábamos otro pedazo de la finca, 2, 3 hectáreas, para seguir sembrando. Yeah. Entonces nunca necesitamos nosotros, por ejemplo, de ningún fertilizante, porque también la metodología en esa época, pues me acuerdo desde niño, que era hacer la rotación y asociaciones de cultivo. Si hablamos de ciclo corto, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de ciclo corto, porque imagínate si se cortaba 1 hectárea o 2, se sembraba ahí alrededor de 15 productos que eran para el consumo diario, para poder almacenar en los graneros y para poder tener para alimentar a los animales, gallinas, chanchos, que era lo típico, ¿no? Acá, ¿no? Que se producía para el consumo diario. Uh-huh. Entonces estaba integrado en tu vida. Y estaba integrado en mi vida, entonces, y toda la vida fue así. Entonces ella me decía, bueno, hay que sembrar frijol porque está buena la luna. Entonces yo desde niño, desde que tenía uso de razón, me acuerdo haber escuchado la luna. Esta semana cortamos caña porque está buena la luna. Entonces yo decía, no podemos cortar eso porque no está buena la luna. Esas cosas se me fueron metiendo bien ¿no? en mi cerebro. Y ella me enseñó un montón de cosas. Cuando sembrar algo que dé follaje, cuando sembrar algo que me dé mucha raíz, por ejemplo, en el caso de los tubérculos, y cuando cosechar un árbol, una madera, para que no se polille, para que sea más resistente, bueno, todas esas cosas. Entonces ellos me fueron enseñando. Y claro que cuando tú vas a la universidad, pues en este caso que veía agrícola o agronomía, entonces te descartan todas esas cosas, ¿no? Entonces, claro, a un punto que yo no podía, mejor no decía porque me hacían quedar como mal, me sentían mal porque todos se me reían cuando yo decía, no, pero hay que considerar la luna para sembrar. Entonces ellos estaban como burlándose siempre porque, no. Entonces ya un punto que ya dije, bueno, no puedo decir esas cosas allá porque voy a ser objeto de burla. Pero yo las tenía claro. Claro, y sabías que funcionaban perfectamente. Que habían funcionado siempre, claro, ¿no? Habían funcionado siempre. Pero ahí estuve con esa, cuando era estudiante, en muchas cosas que chocábamos así, porque siempre estaban, el paquete tecnológico para producir 100 quintales de maíz en ese entonces, porque no llegaban a 250 como ahora, por el tema de variedades en esa época. Entonces era como el paquete tecnológico, pues, ¿no? Y tiene que aplicar estos productos como el nitrógeno, por ejemplo, en caso de las ureas, abonos completos, todo esto. Claro. Pero nosotros nunca usábamos esas cosas. Entonces, acá en la vida real, ya en nuestra finca, nunca sembrábamos, nunca hacíamos eso. Y tengo bien claro cómo era que hacían, por ejemplo, mis tíos, mi abuelo, mi madre, pues también sembraban, eran sembradores, cosechadores. Entonces ellos, por ejemplo, si sembraban maíz, y nunca me olvido hasta esos nombres de maíz, ¿no? Ellos sembraban, por ejemplo, el maíz cubano blanco, que llamaban en ese entonces, que era un maíz un poco suave, no tan duro como el de ahora, que es de molino. Sembraban, por ejemplo, el maíz amarillo, que es para hacer la salprieta, y el canguil. Esas 3 variedades de maíz siempre las tenían. Y sembraban así en un extremo para que no se casaran mucho. Ajá. Entonces esa es su metodología, ¿no? Y siempre sembrando yuca de por medio, frijoles, habas, camote, que nunca faltaba el camote, zapallo, maní, que era siempre de lleno que iba maní sembrado acá todos los años. Es que la gastronomía manabita está basada en el maní. Era también. Como el maní, ajonjolí también era súper común, todos sembraban el ajonjolí. Entonces el algodón, porque eso era en ese entonces, era la fuente de ingresos, ¿no? Económicos, para vender, porque era como lo único que se vendía. El resto era todo para el consumo. Solo el algodón, si había empresas que compraban algodón.
Y claro, encima, y en las otras fincas, pues claro, también se producía café y en las que son ya perennes, café y cacao, por ejemplo, y otras frutas, pero nunca se vendieron las frutas, es decir, todo era como para los pájaros, para la visita, para comer nosotros y ya. Nadie compraba por último frutas, solo no compraban cacao y café. El resto se quedaba nomás en la misma finca. Que aguacates, mamey, montones de cosas que hay, una gran biodiversidad, ¿no? Que hay en todas estas fincas típicas manavitas. Que bueno, que todavía existen hoy por hoy en realidad. Hay bastantes fincas. Yo tengo un grupo de 137 ahora, exactamente, productores, que le certificamos su finca como orgánica y que le estamos ayudando a la comercialización, pues por ejemplo, de su cacao, de su plátano, de su café y su aguacate. ¡Qué maravilla! Entonces estamos con esos 4 productos, a pesar de que tenemos 7 productos que queremos buscarle mercado. Ajá, solo en Manabí. Solo aquí en la parte de Manabí, en los cantones Chone, Bolívar y Pichincha. Ah, cerquita. Sí, cerca. Entonces son estos cerquitas. Nos llenas de esperanza. Bueno, volvamos un poquito hacia este primer retorno a la finca. Yeah. Y me gustaría que nos vayas guiando también hacia tus experimentos, sobre todo con el arroz, para comenzar. Esa experiencia fue muy bonita en realidad, del arroz. Bueno, eso empezamos con Javier Carrera y salió de un conversatorio en realidad eso. Entonces, viendo unos dibujitos ahí que estaban en chino, otros que estaban en inglés, que en una piscinita con patitos y todas esas cosas. Nunca me olvido de eso, ¿no? ¿Tú ya producías arroz antes? Sí, sí, yo producía arroz. Yo siempre producía arroz. Acá producimos no arroz de piscina como es ahora el tradicional. Ya nosotros usábamos arroz de secano o que sembrábamos en los suelos más fértiles. Por ejemplo, cuando se cortaba una parte del bosquecito, veíamos que este suelo es bueno, ahí sembrábamos arroz. Y ese arroz son de variedades pues que son un poquito más altas, pero que no necesitan estar inundados. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Y que son resistentes a plagas, enfermedades, sequías. Entonces puede que no llueva una semana, no tengan agua una semana o 15 días. Entonces el arroz igual le va a producir. Uh-huh. Porque es resistente a la sequía. Y estas variedades, pues bueno, claro, lamentablemente hoy por hoy están casi a punto de desaparecer. Y yo conozco muchísimas de estas variedades que rescaté en muchas comunidades, como por ejemplo el arroz lira, arroz rucama, arroz cristal, arroz gallinazo, que es un arroz negro, justamente por eso le dicen gallinazo. Había otro arroz piedra, uno que era pequeñito como una piedra y duro y así como gordito. y todo esto que le daban los mismos campesinos, ¿no? Me decían, no, este arroz es pajarito, decían otros. Bueno, arroz pajarito, entonces es como... los nombres que le daban, pero es verdad que eran bien diferentes. Porque inicialmente había un arroz aquí que ya se perdió, puyón. Ese llamábamos arroz puyón, era un arroz blanco que tenía al terminal de cada semilla, es decir, como una puya, como de 1 pulgada. ¡Wow! Que si tu mano era muy fina, te podía... como una espina, pinchada, se podía poner una pinchada. Y por ejemplo ese arroz no se le podía dar a las gallinas porque le perforaba hasta el cuello. ¡Wow! Sí, pero era un arroz riquísimo para comer, increíble. Entonces, ¿Y le cocinabas con toda espina o le sacabas espina? No, eso cuando se trilla o cuando se pilaba con el búnker, el pilón, eso sale todo porque eso es frágil, se quiebra rápido, ¿no? Y es una puya finita, por eso tomaba el nombre de puyón, por ejemplo. Y tardaba pues 100 días, por ejemplo, para hasta su producción. Hay otras variedades que eran 90 días. ¿Es un cultivo de ciclo corto? Sí, ciclo corto y otros 120 días. Pero lo interesante de esto es que todas estas variedades eran resistentes a plagas y enfermedades y a sequías. No ahora que necesitamos de esas otras. Hay las variedades que hay ahora que necesitan pues las piscinas llenas de agua, llenas de insumos. Son variedades que no resisten nada y que hay que estarle poniendo su fertilizante, control de plagas, hongos, y son demasiadas débiles, diríamos, versus a las variedades antiguas que teníamos, ¿no? Que eran. Y otra de las cosas que nosotros decimos acá al campesino, por ejemplo, todas esas variedades que le llaman arroz flor, arroz INEA 11, 12, 13, 14, 15, 16 que están ahora. Entonces todas estas variedades, cuando tú las pruebas, todas estas variedades nuevas,
o le cocinas. Entonces nosotros decimos que eso, le decimos acá arroz burro, porque es como cuando tú le sacas, cuando le cocinas, es cuando tú le sacas el aderezo a un burro, a un caballo, y así apesta el sudor del animal. Así te apesta este arroz. Todas estas variedades que te comes hoy por hoy. No sé si por los agrotóxicos. Por los agrotóxicos. Y por las variedades también que son típico características de eso. Versus al arroz que sembrábamos antes. Entonces podemos comparar los dos variedades. Entonces tú puedes, no, pues este arroz huele a flor, de verdad. Pues no huele a ese olor horrible que uno a veces no desea, ¿no? Entonces, si no tienes para comparar nunca otra variedad de arroz de mejor calidad, entonces vas a decir, no, este es el mejor, ¿no? El peor vas a decirle que es el mejor. Pero cuando tú tienes la posibilidad ya de poder probar todas estas variedades, entonces vas a decir, no, con este me quedo. Pero lamentablemente hay otros factores que influyen ahí, que estos arroces producen menos que las variedades mejoradas. Y el productor pues dice, no, yo siembro lo que me produce más, porque entre más me produce, obtengo más ganancia. O sea, y no necesariamente es mejor nutrición. Exactamente. No es como llenar más la panza con un arroz más barato de pronto. Sí. Pero que no necesariamente nos está aportando todos los nutrientes que necesitamos, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que sucede justamente con los arroces. Entonces, todo esto nos llevó, como digo, después de haber tenido una buena conversación ahí con Javier y todo, de empezar con un proyecto arroz con pato, peces y azola, que ese fue el proyecto. Después de haber investigado bien, pues, que en qué nos ayudaba la azola, que es un helecho acuático, en qué nos iban a ayudar los peces que le íbamos a poner ahí al arroz. Todo esto con el arroz de más humedad. Sí, el arroz de humedad. Variedad. Justamente el arroz, porque no es que este arroz de las variedades antiguas no le guste el agua. Si tú le siembras en una piscina, él va a estar feliz también, igual. Ya. No tiene ningún Solo problema. que resiste más. Solo que resiste más. Así no hay agua, él va a producir. Ah, qué bien. Pero si le pones agua, mucho mejor para él. Entonces las variedades ancestrales sí se adaptan también al sistema de arroz con patos. Y empezamos nosotros con este proyecto emblemático, le llamo, para producir pues arroz, ¿no? Un arroz de estas variedades antiguas, producida con patos, con azola y con peces, ¿no? Ya, esa era la teoría. Esa era la teoría. Lo que ustedes sabían es que, ¿de dónde venía esta tradición de producir con patos, bueno, peces? Esto en realidad, China. Ya. Eso decía la bibliografía. Y la bibliografía, sí, en China. Antiguamente se producía en China así. Y hoy por hoy ya no producen así. Entonces, pero queríamos demostrar si es verdad o no es verdad. ¿Qué pasa con esto, no? Claro. ¿Será que es o no es? Entonces empezamos con este proyecto, como digo, 2008, 2010. Primero, pues, claro, empezamos a conseguir los patitos, porque eso era como lo más complicado, de conseguir los patitos bebé. Porque antes de empezar, antes de poder lanzar el patito al agua, que haga su trabajo. ¿Cuál es el trabajo del patito al agua? Ya, el pato, por ejemplo, después de haber cumplido sus 15 días de sellado del ombligo del pato, entonces él ya se pone pues justamente al arrozal para que en el arroz se coma los insectos que andan ahí en el arrozal. Que podrían ser una plaga. Claro, son justamente. Ellos se van a comer el insecto. Ellos van a poner turbia el agua con sus patitas porque van a andar nadando todo el día, van a andar jugando ahí en el agua. Por eso es que se le pone de acuerdo al tamaño de la pata del pato, se le llena de agua a la piscina. Entonces cuando están pequeñitos los patos, entonces debe de tener no más de 2 pulgadas de agua la piscina. Ajá, para que logre enturbiarse para que él logre con sus uñitas mover el fondo y hacer turbio y no permita que germinen hierbas dentro de él, porque no entran los rayos solares. Ajá. Una y otra, que como hay poca agua, él mete su pico y hace el famoso chapoteo que se llama, ¿no? Que este chapoteo es que filtra el agua y él tiene unas ranuras en su pico, en los lados laterales, que coge el fango, si hay lombrices o insectos dentro o semillas dentro del agua, entonces él se va a comer todas estas semillas o insectos y el agua sale por sus ranuras que tienen el pico. ¿No? El pico es como una sierra, el pico del pato. Entonces eso se llama chapoteo. Y este chapoteo es muy interesante que hace el pato porque
estas macropartículas que en este caso los agrotóxicos convierten estos suelos en suelos estériles por las macropartículas. Ellos hacen de que se vuelvan micropartículas y lo hacen asimilable fácilmente para las plantas, ¿no? En este caso el arroz. Además que supongo que aportan con el estiércol, Y ¿no? exactamente, eso te iba a decir. Entonces, y ellos están fertilizando permanentemente con su estiércol, ¿no? Y porque una de las cosas es popó y otra cosa es pipí, solo que lo hacen por el mismo orificio. Entonces a veces que la gente dice, no, si los patos y las gallinas nunca orinan, ¿por qué no van a orinar si también tienen riñones? Entonces es como simplemente que lo hacen por el mismo orificio. Entonces esa es como la diferencia, ¿no? Y ellos, de acuerdo a estudios, pues hay que están haciendo pipí y popó más o menos casi unas 105 veces en el día, en las 24 horas. Porque ellos toman muchísima agua, como cosas verdes, y por eso tienen como esa digestión así súper fluida, ¿no? Y eso le hace que como que estuvieran con diarrea permanentemente los patos. Es justo por eso, por la cantidad de agua que están consumiendo. Entonces, y todo eso es fertilizante, todo eso es nitrógeno en gran parte, que ahí va a ayudar al arroz, porque los arroces, acuérdense que son gramíneas, y las gramíneas necesitan muchísimo nitrógeno, ¿no? Y este es el nitrógeno que justamente necesitan los arroces para poder suplir esa necesidad. Y lo otro, por ejemplo, es que como las plantas, este manto de agua o esta piscina de agua, para que no esté descubierta, para que haya una protección que cubra y que se le pone a sola, ¿no? Este es un helecho acuático que en sus raíces se alojan bacterias que atrapan nitrógeno atmosférico y lo introducen al agua. Y no solamente eso, la sola sirve de alimento para los patos. Entonces a ellos les encanta comerse la sola, ¿no? Porque si una cosa que también al inicio pues decíamos, bueno, el pato se va a comer el arroz. Claro. Entonces, descartado. El pato ha sido alérgico a la hoja del arroz. ¿Por qué? No sé, eso nos llevó a otra investigación. Entonces, ¿por qué él es alérgico? Es porque contiene gran cantidad de silicio. Y el pato es alérgico al silicio. Por eso él no toca la hoja se come cualquier otra planta acuática que está alrededor, se come los insectos que están ahí afectando, todo lo que sea, pero no se atreve a tocar las plantas. Y no nos has conversado todavía de la función del pez. Sí. ¿Qué hacen los peces en este ecosistema? Ya, a ver, hay dos cosas ahí, ¿no? Una, la idea es de que cuando tú coseches tu arroz, a los 100 días, 120 días, ya no te coma arroz con arroz, sino que te coma un arroz con los peces. Y que te coma ya con los patos, justamente un arroz con pato, por ejemplo, ¿no? Que te vas a comer, no te vas a comer solo el arroz. Claro. Entonces, la idea es, acá nosotros introducimos el famoso chame, no sé si conozcas este pez, que es un pez negro, un pez muy antiguo y altísimo en proteínas, uno de los peces más antiguos, son como casi prehistóricos, porque pueden vivir fuera del agua 8 días, entonces no tienen problema. ¿En serio? Sí. Entonces ellos, manteniendo la humedad, de que no se les seque su piel, van a poder respirar tranquilamente. ¡Wow! Sí, y fue lo que nosotros usamos, fue en este caso, chame. Ajá. Entonces usamos el chame, porque el chame también necesitábamos que aporte con sus heces y ande fertilizando el agua, ¿no? Fertilice el agua y con su movimiento ande nadando y ande haciendo que las aguas se vuelvan turbias y no permitan que germine malas hierbas dentro del agua, porque hay muchísimas plantas acuáticas que ahí germinan, ¿no? Dentro del agua. Entonces supongo que hay como un proceso de siembra, porque también la semilla del arroz sí tiene que germinar. ¿En qué momento introduces los patos y el chame en el proceso? Sí, a ver. Todo tiene que ser planificado, porque no vas a sembrar cuando tú quieras una cosa, le vas a meter los patos cuando no quieras. Es decir, no, es para que todos hagan su trabajo perfecto. Por ejemplo, si hoy nacieron los patos, acuérdate que yo necesito 15 días para que los patos cicatricen su ombligo, que es por donde han absorbido justamente la yema. Claro. La yema que va a hacer su trabajo posteriormente, después de los 15 días. Entonces, en estos 15 días, yo siembro también el arroz. Es decir, el día que me nacen los patos, yo siembro el arroz. A los 15 días que ya tengo que soltar los patitos a hacer su trabajo, ya tiene que tener arroz 15 días, que está alrededor de 5 pulgadas. Entonces ya llenamos de agua
2 pulgadas la piscina y ahí soltamos los patos a que hagan su trabajo. Por lo general, yo recomiendo, hicimos este trabajo, fue la casita donde los patos iban a dormir, iban a alimentarse los primeros días hasta que le cogieran bien la vuelta cómo era el asunto, ¿no? Que tenían que hacer su trabajo. Entonces tenían como una casita con una luz para que se calienten, si les tenían mucho frío, y una pequeña ración alimenticia ahí, ¿no? Que le dábamos. Eso, entonces, al momento que ya teníamos los patos introducidos y teníamos la sola también, y justamente ahí, al momento, a los 15 días también soltamos la sola. Porque antes de eso tenemos un pequeño reservorio donde tenemos la semilla de la sola. Que la vamos a tirar ahí cuando llenemos la piscina de agua. Y eso pues en 22 días estará todo cubierto. Es decir, no ves agua. Solo ves un manto verde ahí con la sola que se ha reproducido a millares de surgir, porque eso es rápido, ¿no? Hay muchísimas investigaciones de la sola. Y puedes bajar información, cuál es la función que hace la sola en el agua, en los cultivos y todo eso, ¿no? Que hoy por hoy se utiliza hasta para alimentar chanchos, la sola, y vacas y lo que son gallinas. Y se utiliza para limpiar el agua también, ¿no? Exacto, se utiliza para limpiar el agua, así es. ¿Y en qué momento entran los peces? Los peces luego, a los 15 días, cuando ya se tiraron los patitos, se tiró la sola, también se tiran los peces. Todo es como a los 15 días de haber germinado el arroz. Ajá. Sí. Solo con la diferencia, acuérdate que yo dije 2 pulgadas más o menos de agua a la piscina. Entonces, lo que sí se recomienda es que alrededor de la piscina, ¿no?, del arroz, se hagan los famosos préstamos. Los préstamos es como alrededor, un poco más profundo, 50 centímetros de profundidad, como un canal, no sé cómo le llaman, un guacho, ¿sí?, ustedes, bueno, una zanja, algo pero más profunda, para que se puedan esconder ahí cuando vienen depredadores, porque hay muchísimos depredadores que se quieren comer el chame, porque eso es muy riquísimo, es el pez más rico en proteína, no tiene espinas para que se atraganten ni nada de esas cosas, entonces todo el mundo quiere comer chame, por eso está a punto de desaparecer. Ah, y entonces es como alrededor de la parcela de arroz. Sí, alrededor, entonces la parte más profunda es 50 centímetros, que es lo que le hicimos y se recomendó, ¿no? Ah, fantástico. ¿Nos quieres contar? Creo que nos adelantamos un poquito a las partes técnicas que ya resolvieron, pero me gustaría que me cuentes todos estos altibajos que tuvieron, porque entiendo que fue todo un problema encontrar el tipo de pato, el tipo de pez, el tipo de arroz, hasta llegar a esas conclusiones. Bueno, quizás, el arroz no había ningún problema. Acá hay muchísimos productores de arroz y que son partes acá también pues de mi grupo acá interno. Y los peces tampoco hay problema. Acá en Manabí hay bastantes peces. Hay todavía, aquí estamos cerca de la cegua, que todavía hay bastante. ¿Pero intentaron con chame. Otros peces antes? ¿O de una fue el chame como primera opción? No, de una el chame, porque es un pez que tiene una buena salida, así tiene buena aceptación en el mercado. Entonces, porque si tú pones una tilapia versus un chame, entonces nadie quiere tilapia, por decir acá. Ajá. Es como un pez que no sabe bien, un pez que no nos gusta, porque estamos acostumbrados a consumir el chame. Entonces, ese sí pagamos $1 por un chame. Y acá por 10 tilapias no te van a dar ni $1. Entonces, esa es la diferencia. Ya. ¿Y el pato? Y el pato, el pato fue lo que tuvimos inconvenientes en realidad al conseguir, porque ya la gente está dejando la costumbre de criar patos. Y tuvimos que ir de casa en casa, de acá, de los habitantes de otras comunidades, comprando huevitos de pato y armando estas incubadoras artesanales, para poder incubar estos patitos que necesitábamos, por ejemplo, 50 patos, ¿no? Para esta parcela que era de 2.500 metros cuadrados. Y todo esto, pues, también teníamos una parcela, la testigo, que era la que se usaba los agrotóxicos. Claro. Normal, y la que no usábamos, ¿no? La nuestra. Entonces, y nos pudimos dar cuenta, justamente, que los resultados al final no fueron súper interesantes, porque cómo abaratamos costos de la mano de obra, porque acuérdate que el pato, haciendo el chapoteo, se comía la maleza, se comía todo, las plantas acuáticas y los insectos. Entonces no teníamos que controlar, por ejemplo, aquí hay un problema de la novia del arroz, que es una mosca blanca, que si tú hoy por hoy, hoy en la noche te vas, por ejemplo, a la zona de Charapotó, Guayas, Daule,
Entonces es como un manto blanco que tú ves volando alrededor en la vía, que se chocan en las luces de tu carro, por ejemplo, ¿no? Esa noche. Entonces, y ese es un problema que tienen que utilizar agrotóxicos los productores, es casi a diario. Ay. Y usar productos fuertísimos versus a no usar nada de esas cosas, porque al pato le encanta comerse esas mariposas. Entonces es una competencia que cuando ven volando una mariposa acá, entonces todos van atrás corriendo en el agua a ver dónde se va a posar para ellos podérsela comer, ¿no? Entonces yo pasaba como horas viendo los patos, lo que hacían, cómo estaban funcionando todo, y viendo el color, por ejemplo, de las plantas de arroz, ese color, un verde pero así exuberante, bellísimo. Entonces que un gran vigor, el macollamiento, fue increíble, ¿no? Que de la experiencia de la primera vez, porque posteriormente seguí haciendo, porque yo dije, no, la última vez en mi vida que yo he de sembrar, porque antes nos tocaba, yo veía que todos los productores lo utilizaban, por ejemplo, nitrógeno, en este caso urea, ¿no? Pero yo dije, no, si el pato hace todo, la sola está haciendo todo, ¿y para qué usar eso? Entonces, y siempre recomiendo a productores pues que esa es la alternativa, no tienen por qué. Claro, tener insumos externos. Tener insumos externos y carísimo, altísimo, que siempre ¿Cómo fue está. la comparación al final de las dos parcelas, de la Testigo y de esta? Ya, por ejemplo, esa variedad de arroz que nosotros sembramos, la Lira, de variedad Lira, a nosotros, de acuerdo a los resultados, nos bota 80 quintales por hectárea, ¿no? con arroz, con pato. Y la convencional lo que nos botó fue 60 quintales. Entonces que era la misma variedad, el mismo tipo de suelo, solo que uno con y otro sin. Y en el uno con menos insumos. Y con menos insumos. Y el costo, ¿cómo se eleva el costo? ¿No? Porque hay que comprar insecticidas, todas esas cosas para controlar la que era como convencional. La que te dicen, este es el paquete y aplique este paquete tecnológico para Qué esta. Interesante. Entonces la otra pues era sin ningún paquete, ¿no? Ese nomás. Esperen, los patos. El paquete eran los patos y los peces. Eso es lo que demostramos. Y fue una experiencia súper linda y que he tenido réplicas. La he llevado aquí a Charapotó, a Pasadero, que es una comunidad que se llama Pasadero. Y donde al inicio, claro, la gente no quiere creer. No creo que eso. Si ellos dicen, pues no, pues el pato se va a comer el arroz. Lo primero que dicen, pero ¿cómo va a creer eso? Se come el pato el arroz. Y otra que, no, que ¿cómo va a creer que eso hay que fertilizar aquí? Son 3 veces que hay que aplicar urea, porque si no el arroz no te va a crecer, no te va a dar, Entonces empezamos a hacer, ahí logramos convencer a un productor, porque todos estaban con sus dudas, ¿no? Y no, como que no, eso no debe ser, no creo eso. Entonces convencimos a uno para hacer una parcela. Después que teníamos todos los resultados, ¿no? Ya estábamos 100% seguros. Claro. Porque al inicio, claro, era toda una aventura, vamos a ver qué pasa. Pero luego, con todos estos resultados, nos fuimos allá a esa comunidad y sacamos una excelente producción. Y todavía sí que no me puedo olvidar, porque eso fue en el 2012 que hicimos esa parcela allá. Entonces veíamos que todas esas parcelas que estaban a los lados, porque en Charapotó es una zona arrocera, todo el valle del río Puerto Viejo, pues el valle que inunda todo eso, esa parte ahí de arroz, veíamos que blanqueaban los arroces. Es decir, la novia del arroz por miles, no tienes idea, es una cosa impresionante. Todos esos arroces estaban blancos y la parcela que nosotros teníamos, es decir, no estaba ni uno blanco, porque si una mariposa volaba, los patos hacían competencia a quién se la cogía primero. Ajá. Porque son grandecitas, son una mariposa casi de 1 pulgada, con alita y todo, entonces era como, le encantaba a ellos comer esa mariposa. Claro, y me parece muy loco como, al menos en la producción de gallinas, por ejemplo, se discute mucho cómo darles más proteína para tener mejores huevos y tener mejor carne. Ahí está tan disponible. Y claro, ahí todos estos bichos. Sí. Entonces, es una fuente de proteína que tenían los patos ahí, ¿no? Desde luego. Ajá. Oye, ¿y recomiendas, ya con toda tu investigación, se puede usar cualquier pato o necesitas una variedad específica? Pues nosotros tenemos el pato común aquí, ¿no? El pato pues que es doméstico. El pato doméstico, porque hay por todos lados, no, por ende, por ejemplo, no recomiendo el ganso, por ejemplo, que también es un pato, pero es muy grande. Entonces ese pues aplastaría cuando anda
corriendo para cosecharlo, por ejemplo, en este caso, las mariposas o los saltamontes, porque hay muchísimos también, estos saltamontes que también, cuando hay ataque de estos en los arrozales, te acaban la plantación. Pero el pato le encanta también comerse eso. Y es justamente este pato pequeño, no tan grande, desde luego, y como son juveniles también, el pato, acuérdate que tienen 15 días de nacido. Y un pato para que sea adulto pues necesita 6 meses. Y el arroz está a los 120 días. Entonces cuando ya el arroz empieza empieza a madurar, como decimos acá nosotros, entonces ya no necesita agua, entonces ya se le quita el agua de la piscina y se deja pues que se seque para poder cosechar posteriormente, que esté todo seco. Y cuando ya esté, hay que retirar los patos, ¿no? Los patos ya tienen, por ejemplo, antes los 120 días, los 100 días, 110 días, ya se retira el pato. Porque ahí sí el pato se va a comer la semilla del arroz, que esa no le causa problema. Claro. Los problemas que le causa son las hojas o el follaje, ¿no? Y me acuerdo mucho que Javi, vamos a mencionarle mucho al Javier Carrera en esta entrevista porque estuvo muy de cerca con el proceso de arroz con patos. Y él me contaba que en algún punto se hizo esta propuesta al Ministerio de Agricultura, me parece. Y la respuesta fue, bueno, ¿y qué vamos a hacer con tantos patos que salen de... Va a ser un problema tener tantos patos, cuando la solución era comer pato. O sea, es una excelente proteína, muy parecida a la gallina o el pollo, ¿no? Sí, y justamente, y otra de las cosas que descubrí de los patos es que el pato también come caracol. Acuérdate que hay un grave problema con los caracoles en los cultivos de arroz, que también utilizan agrotóxicos fuertísimos para matar los caracoles en los cultivos de arroz, y son un problema. Sucede que cuando el caracol pues necesita moverse para alimentarse, sale de su casa, de su caparazón, digamos, saca su cabeza, sus antenitas, entonces el pato, lo coge por esa parte de la cabeza y lo golpea y lo saca de la casa y se lo come. Entonces era una competencia también de los patitos corriendo pues por quitarle el caracol. Entonces eso era un control perfecto y acuérdate, en esa época, en el 2010, se convirtió como en una pandemia, no era incontrolable los caracoles. Y el pato, claro que ahí hay que hacerle al pato, como no le dábamos de comer, entonces él todo lo que se entraba ahí se iba a comer, desde luego. Entonces pues ellos ahí aprendieron a comer caracoles, porque inicialmente cuando tenían su ración alimenticia, hacían su chapoteo, tenían otros insectos, ok. Entonces el caracol pasaba y no. Pero en el momento que ya le quitamos la ración alimenticia, entonces ahí sí aprendieron a comer caracol. Y luego de eso sí ya, bueno, caracol que entraba ahí, chao. Entonces era como... Esa era la idea, ¿no? La idea de que mantuvieran todo limpio. ¡Qué maravilloso! Sí. Y otra de las cosas muy interesantes que me pareció en el primer ensayo que hicimos y que descubrí, porque no había ni una teoría, acuérdate que no había teoría, no claro. Nada, era solo dibujitos por ahí, ya, ok. Fue que en la parcela testigo, la con químico y la nuestra, la parcela testigo al momento que se maduró el arroz, la gavilla, se madura, la planta se dobla y se cae, se empezó como a doblar, a secarse, se seca muy rápido. Versus a la que teníamos con los patos, se maduró el arroz y la planta seguía verde. Era tan frondosa que seguía verde. Nosotros, qué raro. No se doblaba, no. Seguía fuertísima esa planta, que ni con el fuerte viento, y a pesar, imagínate que las gavillas eran casi que el doble de las otras. La gavilla es el fruto, ¿no? Donde están los granos pegaditos. Ya, entonces, tamaño. De tamaño. Era grande, era una semilla más grande de lo normal en comparación con la testigo. Tanto todo el racimo de la gavilla como la semilla, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí. Eso también me di cuenta y yo digo, ¿pero por qué estas plantas no mueren como la otra, convencional? Y seguían vivas. Y para reiniciar el proceso, cosechas la semilla y después quitas la planta. Sí, bueno, ya se cosecha. La planta te puede dar nosotros llamamos soca. Entonces, le cortas a un nivel de 20 centímetros
Y esa planta le metes agua y otra vez saca otra producción. Puedes sacar 2 producciones. Ah, mira. Sí, pero acuérdate que de las variedades antiguas. De estas modernas no se recomienda en sí, porque ya no te van a dar una segunda producción. Claro. Que no es lo mismo en cantidad, pero sí te puede botar el 50% de lo que te bota en una primera. Y eso es así, rápido. Ah, claro, una producción mucho más Sí, porque acelerada. Ya tiene todo su sistema radicular, claro. Esa planta, y eso lo echa a su brote, y eso ya en muy poco tiempo ya vas a tener otra vez tu producción de arroz. Ya, fantástico. Y después de esa segunda producción, ¿se saca la planta? Sí, ahí sacas la planta y vuelves a sembrar, ¿no? Si quieres sembrar. Oye, nunca me olvido que en el fenómeno del niño, yo como siempre he sembrado, eso fue en 1997, en 1998. Sembré arroz aquí en la finca, porque una parte del cacao se me murió y todo. Y como llovía todos los días, entonces yo sembré por primera vez 3 cosechas de arroz con lo mismo, solo cosechando, cortando, y otra vez brotaba, y otra vez producía. Era una cosa increíble. Cuestión de humedad. Por la humedad y porque venía gran cantidad de sedimento, de limo de la parte alta, y las inundaciones del río que entraban a esta parcela. Tenías todos los nutrientes. Y tenías todos los nutrientes disponibles. Entonces era como, qué bueno, era lo único bueno del fenómeno del niño. Fue eso, en realidad. No, yo decía, como agricultor, porque los otros cultivos no se podían dar. Sí, fue terrible. Claro, qué interesante. Arroz, eso pasó con el arroz en esa época. ¿Se ha dispersado esta técnica desde el experimento hasta ahora? No mucho. Sí, ¿sabe por qué? Porque ahora hay un gran fenómeno de que tenemos una sobrepoblación de perros y gatos. Ahora, la gente tiene malas costumbres de que si ya te fastidian tus perros, los llevas a la calle y los botas. Los dejas botados en la calle. Ahora estos perros se han vuelto en unos depredadores porque ellos son depredadores justamente. Ellos son... Claro. Se alimentan de la cacería, de todo esto, ¿no? Claro, sus ancestros. Como sus ancestros lobos. Son cazadores. Entonces, hoy por hoy, en estas partes altas acá, que había guatuzo, guanta, cuando tú acuerdas, ves una manada de perros que no sabes de dónde salieron, son perros que no tienen dueño. Entonces, comiéndose los guatuzos, comiéndose la guanta, los sajinos, que por suerte se han reproducido bastante ahora. Ahora último, tú encuentras en cualquier bosque, vas a encontrar estas especies que antes no había, porque la gente se la estaba cazando bastantísimo, pero ahora ya no caza nadie. Solo los perros. Entonces, y los perros, en las últimas parcelas que pusimos allá en Pasadero, en Charapotó, entraron los perros y se comieron los patos. Porque lo ven como algo extraño ahí, no es muy común que la gente críe pato ahora. Y entonces los perros entran y ven algo extraño ahí, como un pato silvestre. Entonces entran y se comían. Entonces hay que utilizar otro tipo de malla más fuerte, más resistente, para poder controlar el problema de la sobrepoblación de perros que hay. Porque ahorita yo considero que hay más perros que humanos acá. Sí, es impresionante esto como dato. En Quito hay más mascotas que niños. Sí, yo considero que no solo en Quito. Aquí es una tendencia mundial. Yo voy en cada casa y veo 4 o 6 perros. Sí. Y por casa. Sí. Yo ahí quiero hacer una acotación, que hay un episodio con otro guardián que se llama Sebastián Con, de la Fundación Cóndor Andino, y es impresionante cómo es el mismo problema también para los cóndores y las comunidades de altura, porque también son unos predadores estos perros ferales que comienzan a cazar gallinas e incluso vaconas, y hay un montón de conflicto, ¿no? Sí. Entonces ahí, si quieren, pueden escuchar ese episodio también. Sí, aquí mismo, por ejemplo, los ganaderos, cuando le pare una vaca, por ejemplo, y van con sus terneros y no le protegen bien, entonces los perros le matan y se los comen. Entonces, y el ganadero entonces está dándole como bala a los perros, porque ya no se puede controlar, es complejo. Sí. Oye, Servio, sé que hay toda una historia con la piladora de arroz, es decir, ya hubo la cosecha, ¿qué pasó después? Bueno, después después de este proyecto, pues, que hicimos experimental inicialmente, que nos dio excelentes resultados, como ya te conté,
se consiguió por la piladora que estaba también inmersa dentro del proyecto. Una piladora, pequeña piladora, ¿no? De arroz. Para sacar no arroz blanco, sino que un arroz integral, que es un arroz pues, que tiene sus nutrientes todavía completos, como tiene el arroz. Yo no estoy tan enterada a profundidad del proceso del arroz, entonces soy bien curiosa de estos detalles técnicos. ¿Cuál es la diferencia entre el arroz integral y el arroz blanco? A ver, el arroz integral pues es un arroz, yo llamaría un arroz nutritivo, porque contiene sus nutrientes íntegros, como dice la palabra, integral. Se le descascara menos. Solo se le saca la cáscara. Ya. Versus al arroz blanco que come todo el mundo, que compra, que hay en el mercado, es un arroz pulido, que se le sacan los nutrientes, se le saca el aceite natural que tiene el embrión, se le saca la cutícula, toda esa cutícula que contiene, pues estamos hablando de un 9 al 12% de proteína. Y eso se está utilizando como alimento para pollos, alimento para chancho. Ese es el famoso polvillo de arroz. O el cono de arroz que también le llaman en otros lugares, para suplir el contenido nutricional pues, que necesita una ración alimenticia para pollos, patos, claro. Eso. Y chanchos y todo eso. Y nosotros pues lamentablemente si seguimos ahí en esa partecita del arroz, nos estamos comiendo el residuo, ¿no? Cuando debemos de comer nosotros el polvillo y darle a los animales el arroz, pero como no contiene nada, en ninguna ración alimenticia, en ninguna formulación alimenticia, se va a utilizar ese producto, ¿no? Por eso se usa otras cosas que contengan pues más nutrientes, en este caso vitaminas, minerales, claro. Pero proteína. Qué interesante. A ver, nos estabas contando de la piladora. Sí. La piladora, por ejemplo, vino en este proyecto que conseguimos con el Javier, vino incluida en una piladora, una pequeña piladora, que era para poder dar servicio a la comunidad con la producción del arroz. Los productores venían, pues sacaban su arroz, cosechaban y se le pilaba el arroz. Y ellos podían alimentarse de un arroz nutritivo. Uh-huh. No un arroz pobre como el que ahora están consumiendo, que lo que hace es engordarle, ¿no? Ahora, estábamos haciendo ese trabajo, estábamos pilándole el arroz, que se acostumbraran a consumir arroz integral, porque la gente ya perdió esas costumbres en realidad. Cuando se usaba el bunque con el pilón, era semi-integral, porque nunca le iba a pulir tanto como las máquinas modernas ahora. Entonces quedaba semi-integral y todavía era un arroz nutritivo que consumían nuestros antepasados, digamos, que empezaron a consumir arroz. Todavía no saben muy bien qué es el pilón, me corrige Servio si es que no entiendo, es como un cono de madera que tiene como un mazo, entonces básicamente es como un pozuelo de madera bien firme y sólido, y con el mazo con mucha fuerza se aplastaba la semilla para sacar la cáscara, ¿verdad? Sí. Y eso pues dándole ahí unas 2 horas con ese pilón, entonces se sale toda la cáscara y luego se ventea pues con un abanico, que eran los típicos hechos pues de pluma de pavo, por ejemplo, y el famoso matiencho del mate, ¿no? Que esos eran los utensilios que se utilizan en las cocinas manavitas, pues, que antes era lo que había, ¿no? Ahora ya llegaron los plásticos y ahora es un problema también con los plásticos, utensilios de plástico, entonces como eso. Bueno, con la piladora estábamos haciendo todo este trabajo, pero el 16 de abril del año 2016, pues luego acuérdate que tuvimos el terremoto. Ajá. Y lo teníamos aquí en la casa comunal, que queda aquí nomás en el centro de la comunidad, pues, de Sarampión. Estaba una construcción grande de 2 plantas, mixta. Se vino abajo toda la construcción y como nosotros usábamos la bodega para tener la máquina y para hacer todo el trabajo ahí, pues, ¿no? Claro. Entonces le cayó encima. Toda la casa encima, la hizo tortilla. Hoy por hoy podemos ir mañana siquiera a mirarla y a tomar una foto, que ya está todo ahí, porque le dije a un chatarrero, si quieres saca, llévatela. Ni el chatarrero quiso, no, eso estaba demasiado ya como, porque está con perno, ya está demasiado dura, entonces tiene que usarlo para poderla cortar, porque está hecho tortilla y no. Entonces ahí pues lamentablemente perdimos la máquina que sacábamos arroz integral. Y ahora pues no hay ni una máquina, nadie te saca arroz integral, porque todas estas máquinas están adaptadas y hechas para sacar arroz blanco. Tienen un desvío donde se va el polvillo y el piquillo, que ese sirve como para alimento para los animales. Y los humanos se comen el arroz blanco.
Sí. Entonces esa es la parte pues que no es muy aconsejable hacer, ¿no? Claro. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre el biocarbón de arroz. Ya. A ver, luego pues que producíamos el arroz, luego que teníamos la apiladora para sacar el arroz integral, teníamos el residuo que era la cascarilla del arroz. Ajá. Entonces, esta cascarilla le estábamos dando un uso porque estábamos haciendo un producto que le llamamos tamo carbonizado o carbón de arroz, de la cascarilla del arroz, de este excedente. Esto fue pues una técnica que aprendí con unos japoneses que ellos estaban usando para fertilizar los suelos, porque es sumamente también interesante el uso del carbón de arroz, porque es una materia prima que se pierde, que se bota, que se quema por último y que se convierte en ceniza y que ya no nos sirve, porque la idea es que no se haga ceniza. Entonces me hice un aparatito ahí que es algo metálico para quemar esto, ¿no? Entonces yo podía sacar alrededor de 10 sacas, por ejemplo, de carbón de arroz por parada, ¿no? Que eso era muy fácil de hacer, justamente. Y este carbón de arroz utilizarlo para los suelos. Qué bien. Porque tiene unas particularidades impresionantes, increíbles, ¿no? Para la retención, por ejemplo, de la humedad en los suelos, para fertilizar estos suelos, para darle hospedero. Porque acuérdate, cuando tú secas algo en un carbón, es liviano y tiene ranura, muchos poros, y que ahí entran los microorganismos, se hospedan, porque está la humedad ideal, porque están todas las condiciones perfectas para que sigan viviendo. Claro, es parecido, entiendo que en inglés esta técnica se llama biochar o biocharcoal, que es como justo biocarbón, ¿no? Entonces, si quieren averiguar un poco más por ahí, de pronto hay más bibliografía que se puede consultar, ¿no? Sí, claro, hay muchísima información, la pueden utilizar toda esa información. Y eso era lo que estábamos también haciendo. Igual ahora, bueno, no tengo las maquinitas para sacar nuestro propio, pero hay amigos que tienen y hago eso también, ¿no? Seguimos haciendo el carbón para hacer lo que es el llenado de las fundas, en el caso para hacer vivero de cacao, para hacer las camas mismo de cultivo, de hortalizas. Se puede usar, es un gran fertilizante, ¿no? Ahora que mencionaste cacao, me encantaría que comencemos a hablar sobre esa historia. Yo sé que estás lleno de historias. Se nos va quedando medio corto el tiempo, pero sí me gustaría que podamos explorar sobre el cacao, el café. Y antes del cacao, también era importante, yo quería preguntarte sobre un paseo en balsa, que sé que es medio épico antes de pasar al cacao. Sí, bueno, tantas cosas, aventuras. Justamente, bueno, yo hago esto aquí en Calceta. Hay para el mes de octubre hay un festival del balsero, se llama el Festival el Balsero del Carrizal, y yo he participado desde hace, qué sé yo, no sé qué años atrás, como del 2002 por ahí, en las balsas, porque invitan a las comunidades, invitan a muchos aficionados. ¿Y de qué se trata? Es como un recordatorio de que los antiguos habitantes de Calceta, el único medio de transporte era el río. Claro. Y iban en sus balsas, porque no eran ni canoas, no hechas como ahora que tú ves una canoa, una panga, una embarcación de esta. Entonces eran hechas pues de la balsa, justamente de la madera esta de balsa, que es ideal para eso, que es muy liviana, que flota, que es muy ligera. Entonces hacían su construcción y ahí embarcaban, por ejemplo, en el caso de mi bisabuelo y abuelo, en donde embarcaban su caucho, que era lo que cosechaban, la tagua, y llevaban a vender hasta Tosagua, a Barquero, a Bahía, ¿no? Y en honor a todos los habitantes de acá, hacen ese festival que se llama el Balsero del Carrizal. Entonces, eso es en honor a eso. Entonces, yo he participado siempre, pero... ¿Y se trata de ir en balsa por el río? Sí, ir en balsa por el río, ¿no? Con todos los atuendos, así como vestido, por ejemplo, los vestidos típicos que usaban en esa época, las mujeres. Debe ser maravilloso. Sí, es bien interesante. ¿Cuánto tiempo se demora el festival? Bueno, salimos de acá, de aquí de Sarampión hasta llegar allá a Calceta, por ejemplo, son casi 4 horas.
Es bastante. Que Sí. hoy por hoy en auto se hacen 15 minutos. Sí, 10 minutos en realidad en auto. Desde ¡Qué 4 horas. locura! Y vas llevando tus cosas, ¿no? Tu producción y todo. Entonces llevando frutas, llevan otros chanchos, patos, gallinas. Ajá. Era lo típico que llevaban porque todos los habitantes de aquí del centro, por ejemplo, de la ciudad, pues tenían sus fincas en la parte alta acá, ¿no? En la parte alta del río, en la montaña que nosotros llamamos como Quiroga, Membrillo. Y era que llevaban sus productos para los hijos que estaban en las escuelas, que estaban ya en los colegios en la ciudad. Era muy típico ver pasar a toda hora del día y parte de la noche. Podías escuchar, por ejemplo, los balseros tocando el churo, avisando que iban pasando por tal o cual comunidad, ¿no? Entonces eso era lo típico, esos recuerdos los tengo desde niño, ¿no? ¡Qué hermoso! Sí. Bueno, y en vista de todo esto, yo me hice un recorrido porque quería llegar hasta Bahía. Pero no solamente era por irme a ese recorrido, era por ir contabilizando los pasivos ambientales que había en el río. Entonces empecé desde la parte de la represa La Esperanza a contar pasivos. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos ambientales son aquellos que, por ejemplo, hay un criadero de chancho aquí. Ajá. Y tienen el desagüe que cae al agua. Ya. Eso es un pasivo. Ya. O en una casa hay 4 o 6 casas habitantes. Como todas las descargas. Y toda la basura la botan a orillas de los ríos. Ajá. Entonces eso es un pasivo ambiental. Entonces, y fui con una camarita en ese entonces tomando fotito y tomando apunte para posteriormente pues hablar con los presidentes de las juntas, con alcaldes, de ese problema que hay con la gente, porque cuando conversábamos con ellos, ¿qué pasaba? Que por qué estaban botando la basura a los ríos o a las riberas de los ríos, y que luego venía el invierno y subía el caudal y se llevaba toda esa basura y tú veías plástico, botellas por todos lados en el río flotando. Y tenían sus argumentos que decían, bueno, es que no hay un carro recolector de basura que se lleve eso. Y ahí empezamos a gestionar para que pasen los recolectores de basura. Hoy por hoy, casi en todas las comunidades de acá, pasa el recolector un día por semana y se va llevando los plásticos, botellas, para que ya la gente no tire a los ríos. Y este recorrido me lo hice, desde, como te decía, desde la represa La Esperanza hasta a San Vicente. ¡Wow! Bahía. ¡Qué locura! Hoy por hoy en auto eso se hace 1:30, más o menos. Sí, 1:30 más o menos. ¿Y tú cuánto tiempo tomaste? Bueno, 3 días más o menos. 3 días, sí. ¡Qué locura! Sí, pero mi embarcación iba bien preparada, iba con todo en realidad, ¿no? Podías dormir ahí, sí, tenía con carpas y todo, de luego, porque hay un full mosquitos en la noche y todo. Entonces, claro, entonces tú parqueabas un ratito tu balsa, sí, hacían la carpa. en la noche, sí. ¡Qué belleza! ¿Cuántos pasivos ambientales encontraste? No, si solamente desde aquí, de La Esperanza a Calceta, encontramos 16 pasivos. Los más grandes, los más así como relevantes, que había montones de basura. Entonces, que es en 3 horas. Y de ahí, de Calceta para allá, por ejemplo, llegar hasta un punto que se llama La Estancilla. Entonces, encontramos alrededor de 12 pasivos ambientales, pero el más que no quería ni siquiera tocar el agua, de ahí hacia abajo, fue la descarga de la fosa séptica de Calceta. No. Que son unas descargas directas porque ya colapsó. Y eso sigue pasando hasta ahora. Y eso sigue pasando hoy por hoy. ¡Qué locura! Y todo eso, pues, claro, ya se va a arreglar, que ya se va a dar, Claro. que por aquí, por allá. Y finalmente es del mar en que las personas se bañan, Sí. es del río saliente hacia Bahía, hacia San Vicente, hacia una de las playas bien concurridas en Ecuador. Así es, ¿no? exactamente. Por eso yo siempre recomiendo, ¿no? Si tú sabes que en este río hay una ciudad, de la parte de arriba, no te bañes. De la parte de abajo, ve a bañarte en la parte de arriba de la ciudad, porque todo río muere pasando una ciudad, lamentablemente. Con todas las descargas del alcantarillado y de aguas servidas, aguas lluvia. Entonces, todo va directo a los ríos, porque no hay fosa séptica que soporte tanta cantidad de agua. Porque acá, supuestamente, la fosa séptica es solamente las heces de los humanos que va para allá y se hace un tratamiento y todo, pero todo colapsa. Porque lamentablemente se hacen como, si aquí en Calceta son 50.000 habitantes, dice, una fosa séptica para 50.000 habitantes, pero eso es hoy por hoy.
Pero luego de 20 años eso es el doble de habitantes. Claro. Entonces habría que hacerlo para 100.000 o para 200.000, por ejemplo, ¿no? Para que tenga una vida útil más larga y que haga su función, cumpla su función como para lo que son, ¿no? Claro. Yo quisiera como ir pasando a otro tema y conectando con esto. Bueno, estamos en la finca de Servio. Aquí fueron uno de los primeros baños habaneros que yo usé y uno de los que más me gustaron porque hay todo un trono en el baño habanero y se disfruta muchísimo de ir a dejar nuestro aporte. Y esto lo conocí en un taller de alfarería ancestral. Has sido el anfitrión en tu finca agroturística de años consecutivos de talleres de alfarería ancestral. ¿Cómo nació y por qué los has hecho? Sí, bueno, este taller de alfarería, y bueno, hoy por hoy ya tiene 20 años que empecé, ya este año es el número 20, por ejemplo, se dio porque en el mercado de Calceta solo había 2 personas que sacaban a vender sus ollitas o sus vasijitas de barro y que ellas no estaban como no se sentían muy identificadas, era como, yo hago mis ollitas, pero como muy humilditas, y empecé, no, tenemos que hacer algo interesante. Una, porque ya están súper mayores, 65 años, 70 años. Entonces, en esa época. Sí, y ellas ya, cuando ustedes no estén, le digo, ¿quién va a hacer esto? Y ella me decía, ¿un hijo suyo? No, tampoco, ni nuera, nadie. Entonces tenemos que hacer algo. Entonces, y ahí yo digo, no, tenemos que hacer talleres, enseñar a la gente para que aprenda a hacer y sigan con este legado. Porque también ellos decían, no, es que ya la gente no quiere cocinar en las ollitas de barro, ya la gente quiere es aluminio, quiere otras cosas. Y ahora estamos volviendo al barro. Sí, entonces, y ahora estamos volviendo al barro porque vemos que las propiedades pues que nos ayudan, ¿no? Para la salud y todas esas cosas. Versus a los aluminios que nos están causando pérdida de memoria y todo un montón, es un sinnúmero, una cadena ahí de problemas que nos están causando los aluminios que la gente ni puede enterada y todos quieren hacerlo con aluminio. Bueno, ese es otro tema en realidad. Empecé pues justamente, como te decía, a promocionar esto a esta señora. Licta Lor se llamaba la primera, que hace 20 años, pero ya ella por su edad y todo ya dejó de hacer, ya sus enfermedades y todo, ya no me pudo acompañar más con los talleres, pero ahí conseguí otra señora, las hermanas Cusme, que también están ya por los 70 años, que son parientes de la primera, pues de Licta, y de otra, la Miquita, Eduvigi, que se llamaba. Bueno, que ella ya murió, en realidad, la mayorcita, la que hacía las ollas, y que era la que sacaba al mercado de Calceta. Entonces ahora ya no hay quien saque las ollitas al mercado de Calceta. Ahora hay que irlas a conseguir a la casa de estas señoras Cusmes que están en la vía Calceta Canuto. Entonces ahí están todavía esas 3 hermanas que hacen estas cosas. Pero solo ellas, y no sabemos hasta cuándo van a estar ellas, que ya están de 70 años. Cosas como esas. Entonces empecé yo pues a promocionar estos talleres y que por cada 3 participantes que pagaran su estadía y su taller, pues era una persona de la comunidad gratis o de cualquier comunidad que venga como una beca, ¿no? Claro, como una beca, y él estaba y podía aprender también acá de los que son locales, ¿no? Para mí fue impresionante ese taller porque yo me preguntaba mucho cómo hacían antes las personas para producir cerámica sin estos hornos eléctricos carísimos y que consumen un montón de electricidad, cuando la alfarería ha sido una de las técnicas más antiguas. Entonces poder ver el proceso de quema con los materiales naturales ha sido como transformador. Y al mismo tiempo este taller se ofrece como de alfarería manaba, pero también de cocina manabita. Para mi pareja y yo es uno de los talleres donde más rico hemos comido en nuestra historia. Y una de las cosas que más nos acordamos es del chocolate y el café del Servio. Entonces, me encantaría que pasemos de ese tema, porque con el chocolate tienes un montón de historia que contar. Sí, bueno, no sé si empezar primero por el café o por el chocolate, pero bueno, casi. El que tú quieres. Empecemos por el chocolate, entonces. Bueno. Yo empecé justamente ahí cuando
la mancha blanca me botó acá. Acuérdate que después del fenómeno del Niño y después del terremoto también, pues, que hubo en Bahía, entonces todo colapsó. Y yo empecé a vender también, a hacer estas barras de chocolate. Un licor de cacao que se llama, que son una barra 100% cacao y otras que eran ya con azúcar que cambia ya, que son, empecé a vender porque yo me acordaba de mi abuela y de mi madre que nos daban este chocolate en ocasiones especiales, para el cumpleaños de cualquiera de nosotros. Ok, un chocolate diluido que lo hacían con leche o con agua caliente. Esa era como una bebida. Muy interesante, desde niño yo tomé eso. Y yo digo, no, pues yo quiero hacer ese, porque tengo todavía en mis pupilas gustativas ese sabor típico de ese chocolate, ¿no? De eso que hacían ellas. Claro. Que hacían las famosas bolitas, porque no tenían molde en qué hacer. Solo era lo que hacía con sus manos, esa bolita, y le ponían ahí. Y luego le liaban en hojitas de plátano seca y le guardaban, ¿no? Y luego cuando la querían utilizar le rayaban un rayito y tiraban ese polvo ya a la leche o al agua para hacer un chocolate diluido. Producido aquí en la finca. Producido de la finca y justamente de plantas de la finca y producido acá, y acá lo consumíamos. Porque en realidad después del caucho, que fue mi bisabuelo, y de la tagua, se vino el boom del cacao. Acuérdate que el boom del cacao esto fue en 1910, cuando mi abuela tenía 3 años de nacida. Claro. En 1910, porque ella nació en 1907. Ecuador era el primer rubro de ingreso económico, era el cacao en ese entonces. Luego del 1912 a 1915 se viene esta gran enfermedad que fue una pandemia para los cacoteros, que se llamó la escoba y la monilla del cacao, que hoy por hoy todavía la tenemos y que todavía seguimos luchando para combatirla de una forma pues natural, en este caso nosotros que somos certificados como orgánicos y que vendemos productos de alta calidad, ¿no? Para afuera en realidad, porque todo nuestro cacao hoy por hoy se está yendo para Europa, para varios países de Europa. Empecé yo justamente, como digo, a hacer chocolate primero, luego artesanal, y luego hubo la oportunidad pues de hacer una sociedad con un americano y uno de Suecia, y sacamos una barra que hoy por hoy es el chocolate más caro del mundo. Entonces, que es el cacao de aquí del Cantón Bolívar, de aquí, de esta zona, de este entorno, y que se llama Toa Chocolate. Entonces, eso es parte de las actividades que hemos hecho con el cacao, por ejemplo. Porque de lo que entiendo, las variedades que tenían aquí eran variedades ancestrales del cacao fino de aroma únicas en el mundo también, ¿no? Sí, a ver, hay, por ejemplo, lo que pasa es que hay que tener bien claro que los cacaos nacionales, cacaos criollos, forasteros, amazónicos y trinitarios, eran como digamos que los primeros. Hay montones de otras variedades que están por ahí dispersas, ¿no? Pero estas eran las que estaban como más domesticadas y las que la gente le cosechaba y le sembraba, le plantaba y obtenía estas variedades. Y que todas estas variedades, los perfiles sensoriales eran floral, frutal, frutos rojos, frutos secos, vino. Entonces que eso fue lo que cautivó a los, en este caso a los americanos y a los europeos que quieren ese cacao. Quieren ese cacao y pagan bien por ese cacao, ¿no? Como digo, desde 1900 y 1910, entonces allá se iba. Entonces con esta variedad. Y nosotros pues para poder sacar un cacao de excelente calidad, un cacao sin muchos competidores, teníamos que hacer y hablar con propiedad, digamos, y le hicimos ADN a las plantas de cacao que teníamos, porque para el mundo ya cacao nacional no existía, cacao criollo tampoco existía, pero nosotros que estamos inmersos acá en el sector, criado toda mi vida comiendo cacao, comiéndome las frutas de cacao, viendo los frutos, viendo las plantas y todos esos conocimientos que me transmitieron mis abuelos acerca del cacao, cuando ellos empezaron a sembrar después que ya el caucho dejó de valer y la tagua, empezaron con el tema del cacao. Entonces, pudimos ver nosotros al momento que le hicimos análisis de ADN que tenemos cacao nacional 100% en nuestra zona, que tenemos cacaos criollos todavía 100% en nuestra zona y tenemos cacao blanco, criollo blanco,
¿no? Y los criollos amelonados, que eso es un mix. Entonces, en el estudio que se le hizo de ADN, pues podemos ver cómo se han mezclado, ¿no? Todas estas variedades y han formado este mix. Pero tenemos plantas de 100%. Que estas plantas de 100% justamente son las que se están haciendo estas barras pues de alto valor, ¿no? De alto valor para poder vender a los paladares más exigentes del mundo. Sí, eso es lo que es el tema con cacao. Y también pues se está vendiendo granos, semillas para Inglaterra, estamos vendiendo hoy por hoy, y para Suiza. Para que hagan chocolate allá. Para que hagan chocolate allá, desde luego. Entonces esto es un grupo de productores que organicé eso fue en el 2015, y que tienen certificación orgánica, que tienen comercio justo, SPP, bueno, toda la normativa para enviar ese cacao a cualquier parte del mundo, menos Japón, porque ellos tienen otra normativa que es la única que no tenemos. Y en eso estamos ahora. Bueno, hay otras cosas ahí de fondo, como el tema de la burbuja que estamos metidos hoy por hoy. Bueno, que esos son otros temas ya acerca del cacao. Pero estamos encaminados hacia allá, con muy buenos resultados. Hemos hecho un trabajo que ni el gobierno nacional lo ha hecho en realidad, en promocionar el cacao de Ecuador, y en especial el de Manabí. Entonces el trabajo que se ha hecho, que hizo la empresa, es un trabajo que hoy todos los europeos quieren comprar cacao de Manabí. Y eso hasta cierto punto nos causa como un problema, porque hay demasiada demanda y poca oferta. Entonces, en ese punto estamos hoy por hoy, por haber promocionado nuestro cacao. Bueno, ojalá. De esta parte. Claro, espero que quienes escuchan y están en Manabí puedan apuntarse a cultivar este 100%, además que tiene que ser 100% ecológico. También para poder sumarse, ¿no? Ya viendo que hay una demanda, ¿no? Sí, bueno, no podemos descartarnos tampoco, no podemos descartar de que estas variedades que son 100% son de baja producción, pero INIAP ha hecho un trabajo muy interesante, me parece hasta ahora, que de todas estas variedades de cacaos nacionales ha sacado una variedad que es la 800, 801 y 802. Entonces, estas variedades, de acuerdo a las cataciones que hemos realizado, tienen perfiles sensoriales muy interesantes. Frutos rojos, cítricos, florales, y esa es la tendencia, porque esa variedad es la que está produciendo, igual que el CSN 51, que es esta variedad que está en todas partes del mundo, y que es la que ha invadido, digamos, la tierra, ¿no? De todos los países que producen cacao. Y ahora, pues, para no perder esa variedad nacional o complejo nacional, como se le llama ahora técnicamente, han salido estas variedades que están dando excelentes resultados. Si ya la hemos probado nosotros, estamos difundiendo a todos nuestros productores, a todos nuestros... En sistema de bosque, sí, supongo. Es un sistema, porque todas las fincas que nosotros tenemos es un sistema agroforestales, donde hay café, hay plátano, hay cacao, no es un solo cultivo, ¿no? Claro, hay de la manera cítricos, ancestral como se cultivaba el cacao, exactamente. ¿no? Dentro Entonces, del bosque. No somos nosotros enemigos de los monocultivos, siempre pues... porque eso tú sabes que afecta, daña todo, el ecosistema mismo, ¿no? Y con este paladar refinadísimo que tienes, ¿nos quieres contar un poco sobre tu café? Que también para mi pareja es el mejor del mundo. Ese café también es una historia interesante, porque lo que pasa es que cuando tú entras como dirigente de un grupo, yo soy presidente de la organización, bueno, he sido primero de un grupo a nivel nacional, luego de un grupo provincial, pero ahora como que ya no tengo tanto tiempo en realidad. Así como que dije, ya no me voy a desprender de todas estas cosas y me voy a quedar con un solo grupo. Entonces estoy con este grupo que le hemos certificado, por ejemplo, sus fincas, son a 138 productores, que queremos venderle lo que ellos producen en su finca diversa. Porque ¿qué nos dice el productor, no? Cuando tú le dices, a ver, véndeme el cacao, pero yo necesito un cacao que sea de una finca, de que haya biodiversidad, que haya todo tipo de cultivo. Dice, pero ¿para qué si solamente me vas a comprar el cacao? Entonces nos hemos visto, el equipo, en la
necesidad de decir, a ver, vamos a buscarle compradores para su café, vamos a buscarle compradores para su plátano, vamos a buscarle compradores para sus aguacates. De pronto se asoma alguien mandarinas, se asoma alguien de naranjas, para que él ahí sí vea una gran oportunidad pues, de diversificar su finca. Y hoy por hoy le vendemos 4 productos. Ya le conseguí 4 productos mercado. Pero yo necesitaba primero, para poder promocionar el café, hacer un buen tratamiento a ese café. Claro. Primero, cosechar el café, llevarlo a un experto catador, que llevé a un catador muy interesante que es a nivel internacional, y me dijo, este café tiene una tasa 82, pero le falta algo. ¿Qué le falta, hermano? Hay que darle un toque de post cosecha. Entonces, me dio todo el lineamiento y yo empecé a comprar café y a poder a hacer un buen trabajo de tostado, de fermentado, de despulpado, porque todo tiene que ir de la mano. Claro. Es bien sensible el proceso del café, ¿no? Sí, es muy sensible. Puede que en un minuto destruyas toda la calidad del café, por ejemplo, en el caso del tostado. Si te pasaste un minuto, estás sobre tostado, no está tostado. Si las semillas no son homogéneas, que la altura también tiene que ver mucho. Depende de la variedad también, de la edad de ese cultivo. Entonces hay muchísimos factores que influyen en el tema del café. Entonces, bueno, tengo muchos amigos expertos en esto, pues que son como mis consejeros, que entonces, ¿qué tengo que hacer? Mira, quiero hacer esto por la gente de nuestro entorno, por la gente que está acá. Y lo que hemos realizado es todo el proceso. Compramos máquinas para hacer bien un trabajo, todo. Y luego que obtuvimos el resultado de esta cata, ir a ferias a promocionar este café, y con toda nuestra dirección, un correíto, un número telefónico, porque los que prueban el café por primera vez se van a enamorar del café, yo estoy seguro. Y eso hizo de que se interesaran muchísimos compradores y personas que saben de café en realidad. Y ahora pues el café se está vendiendo a nivel nacional, tiene un buen precio, pero ya para el próximo año también se va para Europa. Ya tenemos todas las muestras, se fueron, entonces tenemos todo listo. Entonces ya le encontramos al productor un nicho para que ellos digan, ok, ahora sí vendo mi cacao. Lo mismo ocurrió con el plátano. Entonces tenemos plátano, pero no tenemos a quién venderle. Entonces empezamos a buscar un mercado para ese plátano. Hoy por hoy ya encontramos desde hace no sé si tú te acuerdas, hace un año. No, tú viniste hace 4 años, ¿no? Entonces, hace un año encontré, un 10 de agosto, a una persona que compra plátano. Entonces, a ella le estamos vendiendo hoy por hoy plátano orgánico de todos los productores que están acá. ¡Qué maravilloso! Entonces, y así vamos, ¿no? Ajá. Luego, en una conversación que tuve con un amigo empresario, él me dice, yo quiero comprar aguacate. Digo, yo tengo aguacate. Claro, yo no lo tengo, solo arbolitos para mi consumo. Claro, pero los productores Pero yo sé que los productores tienen, entonces tenemos ya tabulada toda esa información y sabemos cuántas unidades puede producir y que eso representa tantos kilos o toneladas, ¿no? En este caso, por año. Y ya está, tenemos también canalizado eso por ahí. Qué chévere. Entonces, y la gente es como feliz, contenta, porque ya por fin ya no se van a podrir ahí en el suelo. Los plátanos no se van a podrir, los aguacates, no se va a podrir ahí el café por los precios insignificantes que han estado hasta hoy por hoy. Entonces, todas estas cosas que han hecho de que el grupo pues que tenemos conformado esté motivado, ¿no? Y que continúe manteniendo con la biodiversidad de esta finca. Qué belleza, Sergio. Es súper inspirador tu trabajo. Yo te agradezco muchísimo por todo tu tiempo. Quisiera preguntarte si quieres contar algo más para ir cerrando la conversa. Algo muy interesante que te quería contar también. A ver, por ejemplo, en el año 2000, cuando ya la mancha blanca me botó acá otra vez a mi campo, yo empecé a promocionar el cacao, a buscar un buen comprador de cacao, porque no había una diferencia de cacao orgánico o de cacao convencional. Nuestros productores
todo iba, como quien dice, al mismo costal la producción. Entonces, en el 2000, buscando, me encuentro una fundación que se llama Makita Kusunchi, que ellos compraban cacao orgánico con una diferencia de 20 o 30 dólares el quintal, ¿no? Ajá. Eso se vende por quintal, el cacao, en el 2000. Y ahí, bueno, me acerqué, conversé con el gerente, luego con el presidente, que es Graciano, bueno, con los coordinadores, y les hago la invitación para que vengan a Calceta, acá al Cantón Bolívar, que tenemos full cacao y que queremos vender un cacao beneficiado. Y ellos aceptan la invitación, se vienen, los llevo a recorrer todo el campo acá de Calceta, Cantón Bolívar, y se dan cuenta pues el potencial que había en cacao acá. Y ellos emocionados, igual que nosotros, que ya íbamos a tener a alguien que nos pague por lo menos 20 dólares más en diferencia con el mercado convencional, porque era orgánico. Y desde ahí ellos empezaron a certificar la finca, desde el 2000. Nosotros empezamos con 350 fincas certificadas, orgánicas. En el 2016, en el 2006, se viene el proyecto Carrizal Chone, que este proyecto estaba incluido una cadena de valor de la producción de productos perennes y de productos de ciclo corto. Para el tema del perenne, ellos cogen como el cacao, porque había capital económico para formar un grupo, una empresa, y tenían los compradores, y ellos buscaban el comprador afuera, que en este caso es Suiza, una empresa que se llama Alba. Cuando ya ellos, en esa época, formaron este grupo, ya nosotros teníamos conformado el de Makita Kusunchi, se llama la UOCAP, 350, y ellos 800 personas incluyen, y también le certifican a 800 personas las fincas como orgánica, en el 2006. Posteriormente, fue creciendo, por ejemplo, esta otra organización que se llama Fortaleza del Valle, aquí de Calceta, que hoy por hoy tiene alrededor de 1.300 fincas certificadas como orgánica. Asoma la empresa Toa Chocolate, que certifica también, bueno, hay solo a 14 productores como orgánica, más Makita Kusunchi, que tenía 350 productores orgánicos certificados. En el 2018, mi grupo con otros compañeros más creamos otra organización que se llama Aroma de Montaña, que yo soy el presidente hoy por hoy, y que tenemos 137 socios certificados como orgánicos, con todo, como dirían, comercio justo, distribución orgánica, bueno. Entonces, estamos sumando que desde el 2000, que empezamos con este proceso de certificación y todo, a hoy el 2024, tenemos alrededor de 2.000 fincas certificadas como orgánica aquí en el Cantón Bolívar. Entonces, y yo eso lo veo como un gran logro, porque en el 1997, 98, era la única finca, la mía, certificada por Provio. No sé si tú te acuerdas de Provio. Provio es la Corporación de Productores Biológicos. Estaba la mía aquí en Cantón Bolívar y Río Muchacho en Jama, en Canoa, ¿no? Eran las dos únicas fincas certificadas como orgánicas en ese entonces. Y ahora en 1997. Entonces, y ahora, y que me siento orgulloso que hay más de 2.000 fincas certificadas como orgánicas. Qué lindo. Entonces es un gran avance que se ha dado. Y hemos dado ahí, dale paulatinamente, a golpes y tropezones, pero hemos ido avanzando con pie firme, ¿no? Y eso es lo interesante de todos estos procesos, de todo lo que se está haciendo acá. Qué esperanzador, Servio, porque me hace acuerdo una frase que dice: se escucha más un árbol cayéndose que un bosque creciendo. Y entonces a veces todas estas noticias tremendas que escuchamos son un árbol cayéndose, mientras que hay todas estas iniciativas atrás que sí están ocurriendo y que sí estamos mejorando y que sí estamos trabajando hacia eso, ¿no? Sí, sí, hay cosas bien interesantes. También estamos ahorita, como soy el presidente, pues y tengo que hacer gestión en realidad. Estoy gestionando cómo venderle cacao con un valor adicional a cada uno de los productores que tienen un bosque dentro de su finca, para conservar la biodiversidad como un espacio para los animales silvestres, para el oso perezoso, para los monos aulladores. Como premiar a quienes para tienen los pájaros. Esa zona 5 de conservación. Entonces, que se llama en la permacultura. Eso es lo que quiero, como
yo tengo identificado quién tiene ese bosquecito, pero él me dice, ese bosquecito no me da nada. Ellos lo ven como que no da nada. Es que mejor es cortarlo y sembrar cacao, que ahí sí le va a producir. O sembrarle pasto porque si tiene su vaca. Claro. Entonces, pero siempre estoy como deteniéndolo, que no lo cortes, porque mira que aquí, que eso es biodiversidad, que eso es mejor, que está en la parte alta, te tira nutrientes a tu suelo en la parte baja, te va a mejorar. Tantos beneficios. Montones de beneficios, claro. pero a veces ellos no ven mucho eso, o sus vecinos y sus familiares mismos. Claro. Entonces como que, no, mejor siembra esto. Pero ahora quiero yo encontrar, he tenido conversaciones ya con ciertas empresas, pero bueno, no se ha cristalizado todavía, pero seguro que va a venir algo a futuro, de poderle pagar un adicional por su cacao, para que me deje ese pequeño espacio sin tocar. Déjamela ahí para los guatuzos, para las guantas, para los pájaros, que montones de pájaros, que se alimenten ahí. Qué lindo proyecto. Y poderle pagar, qué sé yo, $20 más por quintal o $10 más por quintal para que no me cortes ese bosquecito. Me encanta. Que eso es para todos. No es solo para él, es para todo para el mundo. Es el agua que tomamos. Exactamente. O sea, el aire que respiramos. Sí. Servio, para cerrar, yo creo que hay un montón de gente que va a querer aprender de ti o comprar tus productos o hacer contacto con la asociación. ¿Nos puedes decir cómo es la manera más fácil de contactarte o de pedirte servicios? Bueno, tenemos correo electrónico en realidad, la organización, tenemos números telefónicos, sí, y podemos empezar ahí una conversación. Bueno, ahora por el tema de la inseguridad, en realidad es que nos está como frenando, nuestros proyectos nos están como frenando ahí, porque no puedes hacer mucha publicidad de lo que vendes, de lo que tienes, porque te van a caer. Entonces, cosas como esas también son limitantes, ¿no? Que queremos que pase rápido esta pandemia de la inseguridad y delincuencia que estamos sometidos en nuestro país. Pero ¿te parece si en las notas del episodio podemos dejar un mail de la asociación como para que se puedan contactar contigo y poder hacer enlaces para comercialización o para cualquier consulta? Exacto, eso sería ideal. Entonces yo te voy a pasar eso y fantástico, y así compartimos con nuestro radio escuchas. Yo les quiero agradecer por acompañarnos en esta nutritiva y apasionante conversación. Yo tenía muchísimas ganas de volver a la finca de Servio y ha sido un placer poder contar con su tiempo. Espero que aprovechen también todo lo que nos ha compartido. Si saben de alguien que produce arroz, que produce cacao, café, que se nutriría con esta conversación, por favor compartan este episodio y nos vemos la próxima semana en Radio Semilla. Ok, muchísimas gracias a ti por la entrevista y todo, ¿no? Y por este conversatorio más bien. Sí, y un saludo para todos los radioescuchas desde acá, desde la tierra de la sal prieta y los ichi. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Chau, chau.